0%. Es la probabilidad de que puedas recuperar el sabor exacto del banquete que disfrutaste hace 3 años, o anticipar el dolor real de la muela que te extraerán el próximo diciembre. Tu cuerpo habita una cárcel temporal de muros infranqueables llamada presente. Mientras la gran mayoría de las tradiciones filosóficas de Occidente han pasado más de 2 milenios intentando convencernos de que la verdad reside en el cielo de las ideas, en la rectitud moral abstracta o en la postergación sistemática del deseo para alcanzar una paz futura. Una pequeña y radical escuela del norte de África se atrevió a decir lo que casi nadie quería escuchar, que lo único real es el espasmo de placer que recorre tus nervios ahora mismo. Se trata de los Cirenaicos, un grupo de pensadores que transformaron el hedonismo en una armadura intelectual tan afilada que incluso hoy sigue cortando el tejido de nuestras certezas más cómodas sobre lo que significa vivir bien. Esta corriente, fundada por Aristipo de Cirene hacia el siglo IV antes de nuestra era, no nació del capricho de un libertino, sino de la crisis existencial que dejó la ejecución de Sócrates. Aristipo fue discípulo directo del gran maestro, pero mientras otros seguidores como Platón se elevaron hacia la metafísica de lo invisible, él bajó la vista hacia el cuerpo que siente. Los cirenaicos desarrollaron lo que técnicamente se denomina un empirismo radical, una postura filosófica que sostiene que la única fuente de conocimiento fiable son los pate. Esta palabra griega, que podemos traducir como afecciones o sensaciones subjetivas inmediatas, constituye el límite de nuestra percepción. Su argumento es de una honestidad brutal. Tú puedes afirmar que la nieve te produce una sensación de frío, pero no puedes asegurar con certeza absoluta qué es la nieve en sí misma o por qué existe. Solo posees, con una verdad incuestionable, el hecho de que estás sintiendo frío en este instante. En un mundo donde las verdades objetivas suelen ser construcciones sociales o teorías que caducan, los cirenaicos se refugiaron en la trinchera de la experiencia sensorial. Si lo externo es incognoscible, lo único racional es guiarse por la evidencia inmediata de lo que sentimos. Para comprender la profundidad de esta escuela, es necesario alejarnos de la caricatura del buscador de placeres sin rumbo. Para Aristipo y sus continuadores, la vida psíquica se define por el movimiento. Imaginaron el alma humana como una superficie de agua. El placer es un movimiento suave, una onda armónica que acaricia nuestra sensibilidad. El dolor, por el contrario, es un movimiento áspero, una sacudida violenta que desgarra la estabilidad del organismo. Y luego existe un tercer estado, el neutro, que es la ausencia total de movimiento, similar a lo que sentimos cuando nada nos perturba, pero tampoco nada nos excita. Aquí es donde los cirenaicos lanzaron su ataque contra sus rivales, los epicúreos. Mientras que Epicuro defendía que el máximo bien era la ataraxia, esta tranquilidad del alma que nace de la mera ausencia de dolor, los cirenaicos consideraban que ese estado de quietud era equivalente al de un muerto o al de alguien sumido en un sueño profundo. Para ellos, el placer no era una meta pasiva, sino una sensación positiva, activa e intensa. La felicidad no se encontraba en la paz, sino en la intensidad del goce cinético, es decir, el goce capturado en pleno movimiento. Esta focalización en el presente absoluto tiene una consecuencia lógica que hoy nos parecería propia de un radicalismo psicológico extremo. Aristipo el joven, nieto del fundador, argumentaba que el pasado ya no existe y el futuro es una pura incertidumbre. Por lo tanto, angustiarse por lo que fue o sacrificarse por lo que vendrá es una forma de locura intelectual. Es tirar la única moneda real que poseemos, la del presente, al pozo de las sombras. Esta postura resuelve dos de los mayores generadores de sufrimiento humano, la nostalgia y la ansiedad. Si solo el presente tiene peso de realidad, el recuerdo de una pérdida deja de tener poder corrosivo y el miedo a lo desconocido pierde su ancla. Vivir de forma cirenaica significa habitar la única realidad tangible que nos pertenece, este pulso, este aliento y esta temperatura que recorre nuestras manos. La figura de Aristipo el Viejo ofrece una lección sobre cómo esta filosofía se traduce en un arte de vivir con elegancia en cualquier circunstancia. Aristipo no era un ermitaño, sino un hombre de mundo que frecuentaba las cortes de los tiranos.
Se le criticaba por su capacidad de adaptación y por disfrutar de banquetes mientras otros filósofos preferían la austeridad. Pero su respuesta siempre era la misma. La verdadera libertad no consiste en abstenerse de los placeres, sino en saber usarlos sin convertirse en su esclavo. Existe una máxima que resume su vida: poseo, pero no soy poseído. Un sabio cirenaico puede disfrutar de los lujos más exquisitos, pero en el instante en que esa sensación empieza a dictar su voluntad, el sabio debe ser capaz de soltarla sin que su integridad se vea afectada. Es el dominio del surfista sobre la ola. Aprovecha la fuerza del movimiento para deslizarse, pero no permite que la ola lo rompa contra las rocas del apego. Es fundamental destacar que esta doctrina fue preservada y transmitida por una mujer de intelecto formidable, Arete de Cirene. Hija de Erístipo, ella dirigió la escuela tras la muerte de su padre y fue la responsable directa de la educación filosófica de la siguiente generación. Su liderazgo demuestra que el hedonismo cirenaico no era una excusa para el desenfreno, sino un sistema educativo estructurado. Arete enseñó que la verdadera sabiduría reside en la autonomía mental. Para ella, el placer era una herramienta de empoderamiento individual frente a las presiones de un mundo exterior caótico. En una época donde las mujeres estaban relegadas al ámbito doméstico, Arete utilizó la filosofía del placer presente para construir un espacio de autoridad intelectual y libertad personal que desafiaba todas las convenciones de su tiempo. Sin embargo, el rigor lógico de los cirenaicos también nos llevó a explorar territorios oscuros. Hegesias, uno de los maestros de la escuela, fue apodado el persuasor de la muerte debido a la crudeza de su razonamiento. Su argumento era tan impecable como desolador. Si aceptamos que el placer es el único bien real, pero observamos que la vida humana está inevitablemente plagada de dolores físicos y decepciones que interrumpen ese flujo de goce, entonces la existencia resulta ser un mal negocio. Si la suma total de nuestras sensaciones arroja un saldo negativo, lo más coherente es cerrar la empresa de la vida. Se cuenta que sus lecciones eran tan poderosas que muchos de sus oyentes terminaban por quitarse la vida, lo que obligó a las autoridades a prohibirle enseñar públicamente. Esta es la gran tensión del sistema. Cuando conviertes la sensación subjetiva en la única unidad de medida, la fragilidad de la condición biológica se vuelve una carga difícil de soportar. Para rescatar a la escuela de este abismo surgió la figura de Aníceris. Él logró suavizar el sistema sin traicionar sus fundamentos básicos. Aníceris propuso que el ser humano no solo experimenta placeres sensoriales directos, sino que existen fuentes de satisfacción que emanan de la estructura social. Argumentó que la amistad, el amor a la patria y la gratitud son generadores de un placer personal intenso. No es que debamos ser virtuosos por obedecer una ley moral abstracta, sino que cultivar vínculos profundos con los demás produce una gratificación en nuestro cuerpo y en nuestra mente que es superior a la de cualquier consumo solitario. De esta manera, el sirenaísmo se transformó en una ética de la conexión humana, recordándonos que nuestra piel no es un límite estanco, sino una superficie que se expande a través del afecto. Desde la perspectiva de la ciencia del siglo XXI, las intuiciones de los cirenaicos han encontrado una validación asombrosa en el campo de la neurobiología. Hoy sabemos que nuestro cerebro posee un complejo sistema de recompensa donde la dopamina actúa como el motor principal de la motivación y la búsqueda del placer. Nuestra arquitectura biológica está diseñada para priorizar el presente como una estrategia de supervivencia. La psicología contemporánea ha identificado lo que denomina el sesgo de presente, una tendencia cognitiva universal que nos lleva a valorar las recompensas inmediatas frente a beneficios situados en un futuro lejano. Los cirenaicos no estaban inventando una forma de vida caprichosa, sino que describían con precisión el funcionamiento de nuestro hardware emocional. Además, el concepto de adaptación hedónica, que explica por qué nos acostumbramos rápido a lo bueno y necesitamos novedades, da la razón a la preferencia de Aristipo por los placeres activos frente a la estabilidad monótona. La relevancia actual del hedonismo de Cirene reside en su defensa de la subjetividad. En una era saturada de grandes relatos ideológicos y de verdades impuestas por algoritmos, la idea de que la única verdad incuestionable es tu propia vivencia sensorial
se convierte en un acto de resistencia. No se trata de caer en un consumismo vacío, que es en realidad una forma de ser poseído por el mercado, sino de practicar una gestión inteligente de nuestras sensaciones. El verdadero hedonista sirenaico es aquel que ha entrenado su atención para extraer dicha de la experiencia que tiene delante, ya sea el sabor de una fruta o el calor del sol. Es una invitación a dejar de ver el cuerpo como una máquina que debe ser optimizada y empezar a habitarlo como el único escenario real donde la vida ocurre. El debate filosófico histórico enfrentó de manera violenta a los sirenaicos con los estoicos, quienes veían en el placer una debilidad que nublaba la razón. Para un estoico, la felicidad reside en la virtud y en la indiferencia ante las sensaciones. Sin embargo, la réplica sirenaica es poderosa. ¿De qué sirve una virtud que no se siente? ¿Una razón que no produce una mejora tangible en nuestra experiencia vital? Ellos acusaban a los estoicos de construir castillos en el aire, mientras que los estoicos los acusaban de ser esclavos de sus instintos. Pero la realidad es que el sabio sirenaico requiere una disciplina mental inmensa para disfrutar intensamente de algo sin caer en la desesperación cuando eso se acaba. Es una filosofía para personas capaces de mirar de frente la finitud de la vida y decidir bailar con el momento fugaz. Al final, la lección de Sirené es que la postergación eterna de la felicidad es una forma de suicidio en cuotas. Si pasamos la existencia esperando a que todas las condiciones sean perfectas para permitirnos disfrutar, descubriremos demasiado tarde que la vida se nos escapó mientras hacíamos preparativos. Tu única propiedad real no son tus ahorros ni tu reputación, sino la calidad de la sensación que estás experimentando en este preciso instante.